Sobre la resurrección de Jesucristo, el evangelista Juan nos dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al maestro y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo fue más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado puesto sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Esta es la forma en la que el evangelista Juan habla sobre la resurrección de Jesucristo. Entendemos que la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos. La Escritura es una inspiración del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que va a expresar, el que va a exponer la palabra, los puntos, los temas, el enfoque en el que debe de ser entendido, apreciado, conocida la palabra. Se enfoca en tres actores y lo que vieron, en tres testigos y lo que vieron. La intención del Espíritu Santo es llevarnos a entender, a comprender, a ver y comprender lo que está escrito y los hechos. Y que lo que está escrito no es el argumento, no es la fantasía de un hombre o de personas, sino que tiene un propósito. La palabra de Dios tiene un propósito y el propósito es la vida. El camino del hombre, su visión del hombre es hacia el sepulcro, hacia la muerte. Pero la palabra de Dios nos da esa visión del sepulcro, de la oscuridad, de la muerte, pero nos abre un camino de esperanza, nos abre un camino de luz, ese camino de vida, de resurrección a través de Jesucristo. Esto es lo importante, es el cambio de ese ángulo, de esa visión que tiene el hombre. El hombre tiene ese caminar, ese andar apresurado hacia el sepulcro, hacia la muerte, hacia la destrucción. El hombre, en todo su apresuramiento, le lleva a conjeturas, le lleva a razonamientos que lo desvían de la verdad, que desvirtúan la verdad. Pero la palabra de Dios está expresada, nos ha sido dada para que podamos tener entendimiento, conocimiento de la verdad. Y esa verdad nos lleva a la libertad, nos lleva a la vida. La confusión, la mentira, el engaño nos lleva hacia la destrucción, hacia la muerte. Nos habla de que esta mujer, María Magdalena, fue muy de mañana, estando aún oscuro.
Nos habla de esa situación del hombre que anda en obscuridad, que anda en ese camino de tinieblas, donde no se aprecia completamente la verdad, sino que se comienza en conjeturas, en argumentaciones. En la oscuridad no hay muchos elementos para conocer una realidad completa, sino que mucho es argumentativo. En la oscuridad no hay una claridad completa. Ese es el principio del camino del hombre. En ese camino de obscuridad, en ese reino de obscuridad, donde anda y en su pensamiento, en sus acciones, lo llevan a separarse de la verdad. Lo llevan a andar en un camino de mentira, de angustias, apresurado siempre hacia el error. El apresuramiento lleva a cometer errores. El apresuramiento llevó a Eva a comer del fruto prohibido, a la desobediencia. El apresuramiento lleva a errores. Los cometió Caín, los cometió Noé, los cometió Abraham, David, Moisés, Judas. El apresuramiento es esa condición del hombre. Es esa característica del hombre que sin entender, sin comprender, hace las cosas, actúa. Este es el principio de la narración de la resurrección de Jesucristo. La situación del hombre, la situación de la humanidad en esa oscuridad. Pero nos da un dato muy importante, que ya era de mañana. No era la oscuridad completa, sino que era muy de mañana. En la noche no hay luz, está en completa oscuridad. Pero cuando comienza a amanecer, comienza a manifestarse esos rayos de luz, esos rayos del sol que comienzan a dar cierta claridad. Aún no hay una luz completa como ya el sol muy arriba, como ya completamente entrada a la mañana. Pero comienza a haber ciertos rasgos de luz. Y entonces comienza a clarear un poco. Las tinieblas comienzan a replegarse. La resurrección de Jesucristo es ese momento, ese instante en donde las tinieblas comienzan a replegarse, a abandonar. En la crucifixión de Jesucristo hubo grandes tinieblas. El sol se oscureció. Y ahí murió nuestro Señor Jesucristo en medio de esa oscuridad. Esa oscuridad en la que tuvo que entrar por la situación, por la condición del hombre caído. Entró a ese reino de las tinieblas. Entró a ese reino de la muerte que tenía que ser vencido. Y en ese reino de las tinieblas, Él comenzó a fulgurar. Y ese fulgurar es la resurrección. Es esa luz que comienza a hacer retroceder a la oscuridad, a hacer retroceder a la mentira, al error, a la ignorancia. Esa ignorancia presentada y representada por María Magdalena, por Pedro, por el discípulo amado, que entendemos que es el propio Juan el que está escribiendo, aquel que se recostó en el regazo, en el pecho de nuestro Señor Jesucristo en ese instante de la Santa Cena en el aposento alto. Entonces está mostrando esa condición del hombre en el pecado, en el error, en la oscuridad. Cómo se apresura y todo es su concepto, su conocimiento
es erróneo, desconoce la verdad, no entienden la verdad, no hay claridad en ellos. Pero sucede la resurrección de Jesucristo, que es lo que viene a romper con esa oscuridad, viene a romper con el engaño, con la mentira. Y ahí está presentada el error, está presentado el apresuramiento, las alucinaciones, la mente del hombre, cómo actúa. Pero la resurrección de Jesucristo viene a romper con todo eso y comienza a mostrar claridad, a mostrar la verdad. Jesús ha resucitado, Jesús ha vencido a la muerte. El sepulcro no pudo detenerlo. No fue robado, no es una argumentación, no es un alucine, no es un cuento de hadas, es una realidad. Jesucristo ha resucitado. Esa realidad que Él ha vencido a la muerte. Esa realidad que Él ha resucitado. Y todo ello nos habla de la victoria de Jesucristo. Y esa victoria comienza a difundirse. Es esa luz que comienza a dar claridad. Y nos comienza a introducir en la verdad, en la luz. María Magdalena va muy de mañana, aún siendo oscuro, en el primer día de la semana. En ese primer día de esta nueva creación, en ese primer día, como lo fue en ese primer día del Génesis, cuando estaba la oscuridad, cuando estaba ese desorden y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dijo Dios, sea la luz. De esa misma forma, como en ese principio creador de nuestro Dios, donde puso en orden todas las cosas y comenzó esa creación dando vida, ese dinamismo. De esa misma forma comienza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esta redacción hecha por Juan, en ese testimonio, siendo aún oscuro. Como Dios diciendo, sea la luz, y fue la luz. En esa oscuridad, el sepulcro estaba abierto, la piedra estaba removida. Sea la luz, comienza la claridad, comienza la verdad, comienza la nueva vida, la nueva creación espiritual. De esa creación primera de Dios comienza la creación del hombre espiritual, de los hijos de Dios. Y entonces podemos tener ese entendimiento de lo que no entendíamos de las Escrituras, se nos comienza a revelar como una realidad, no como un cuento de hadas, no como un hecho histórico, sino algo que está sucediendo y que está siendo beneficiado el hombre. Comienza la vida en la resurrección de Jesucristo. Esa piedra fue movida. Y el hombre aún andando en esa mentira, andando en ese apresuramiento, en esa inercia que traía de la oscuridad, del desorden, le lleva a ver inevitablemente la verdad. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro, estaba aún oscuro. No había claridad. Cuando llegan estos discípulos, ya hay más claridad. Se asoma el primer discípulo que llega, se asoma a esa tumba. Y en medio de esa oscuridad
ya comienza a haber claridad. Comienzan a distinguirse la situación y esa claridad permite el orden de las cosas, permite visualizar las cosas correctamente y en orden. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, no había luz. Pero en el momento en que comienza a haber luz, comienza el orden. Y cuando los discípulos llegan a esta tumba, comienza a manifestarse esa luz que produce el orden. El orden en la mente, el orden en las pasiones, el orden en el entendimiento, el orden en la visión, el orden en las cosas. Y ve, y están los lienzos ahí. Eso es lo que ve. Y si están los lienzos ahí, ese cuerpo no pudo haber sido robado, no pudo haberse sido movido por otros, porque si se lo roban, se llevan con todo y lienzos. Pero los lienzos estaban ahí. Ahí hubo otra cosa más que un robo. Ahí hay otra cosa más que un engaño. Ahí hay una verdad y una realidad. Que el sepulcro está vacío y que el cuerpo no fue robado porque los lienzos están ahí. La evidencia de Jesucristo que murió y que fue sepultado están ahí. No se equivocaron de tumba. No es que no hayan puesto el cuerpo de Jesucristo en esa tumba. Jesucristo murió. Es una verdad. De ahí se parte porque están en esa tumba. Jesucristo murió. Es la verdad, es la realidad. Y murió en esa oscuridad. Pero en este momento, en esa tumba, no está ese cuerpo de Cristo. En esa tumba hay luz. En esa tumba se comienza a manifestar la claridad. En medio de esa oscuridad fulgura la verdad, la realidad. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. La muerte no pudo vencerlo. La piedra ha sido movida. No hay oposición a la vida de Jesucristo. Y son los primeros indicios, las primeras evidencias. Y llega Simón Pedro y entra a esa tumba y comprueba. Uno lo vio a la distancia. La mujer lo vio en la oscuridad. El segundo se acercó un poco más a la verdad. Pedro entra y comprueba esa realidad. Y tiene más evidencias y tiene más claridad. Y puede ver los lienzos puestos en un lugar. Y el sudario, lo que cubría la cabeza de Jesús al ser puesto en esa tumba, estaban enrollados y puestos en un lugar aparte. Nos habla de ese nuevo orden, ese orden que Dios está dando, ese orden espiritual, esa luz espiritual de esa primera creación. Dios comienza el orden espiritual, el orden de la santidad. Los lienzos están enrollados, están puestos en ese orden, en ese cuidado, en esa meticulosidad, donde son puestos a un lado. Es el principio del orden de Jesucristo, es el principio del orden espiritual
que Él va a comenzar a ordenar la mente, va a comenzar a dar ese orden, ya no en la creación natural, sino en la naturaleza del hombre. Ese orden en la cabeza, ese orden en el corazón, ese orden en el cuerpo, que va a ser la iglesia, que va a ser el cuerpo de Jesucristo, de los salvos, de los que van a resucitar, de los que van a tener vida juntamente con Jesucristo. Esos lienzos no fueron olvidados ahí. Esos lienzos representan y van a dar ese testimonio de la esperanza del cristiano, de la esperanza de aquel que cree en Jesucristo. Y Jesucristo no se ha olvidado de aquellos que creen, sino que así como Él ha dejado evidencia de la resurrección. Y aquellos que creen en Él también resucitarán juntamente con Él. El Espíritu Santo nos está llevando a entender, a darnos esa claridad. Comienza de la oscuridad y en estas resurrecciones sea la luz que comienza a dar un cambio en la actitud del hombre, un cambio en su andar, en su pensamiento, en su forma de actuar, en la forma de apreciar la palabra de Dios, las escrituras, en la forma de conocer las profecías, en la forma de conocer a Jesucristo, porque Él ha cumplido las profecías, porque Él ha cumplido la palabra. Y así nos lleva a entender, como nos ha llevado a entender ese momento en el que la creación estaba desordenada y vacía y fue puesto ese orden por Dios en ese principio de la luz, en este también principio de Jesucristo en su resurrección. El Espíritu Santo nos lleva a entender el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y ese sepulcro nos lleva a ver la resurrección que Dios, que Jesucristo, que en la obra divina puede producirse. Que Dios tiene ese poder, que Jesucristo manifiesta ese poder de la resurrección, ese poder sobre la muerte, ese poder sobre la enfermedad que lleva a la muerte, como lo es en el caso de esa mujer enferma de flujo o en ese hombre siervo del centurión que estando a punto de morir, que estando en esa enfermedad grave, no llegan a ese estado de muerte. Pero no solamente tiene ese poder para detener la muerte, sino también para liberar de la muerte. En esa resurrección de Jesucristo nos habla de ese poder que tiene al resucitar a la hija de Jairo que acababa de morir. Tiene ese poder antes de la muerte, tiene ese poder en el instante de la muerte. Y nos habla también de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Un muchacho que ya tenía varios días de muerto y que iba a ser llevado a la tumba. Si vemos esta secuencia, podemos ver al siervo del centurión que estando a ese instante de la muerte, es liberado de la muerte. A la hija de Jairo, en esos minutos o en esas horas de haber muerto, cómo tiene Jesucristo el poder para resucitarla. Al hijo de la viuda de Naín, lo resucita cuando es llevado a ser enterrado. Y también nos presenta el testimonio de Lázaro, de ese hombre que ya tenía 4 días de haber sido muerto, de que ya estaba
en esa sepultura y que ya el día ya se estaba pudriendo en la degeneración de la muerte. Y Jesucristo tuvo ese poder para liberarlo, para resucitarlo, para volverlo a la vida. Y aquel que tuvo ese poder para resucitar a minutos de haber muerto, a días de haber muerto, estando en la misma sepultura, muestra ese poder sobre la muerte completamente al mostrarse en esa resurrección, que no solamente puede resucitar a otros, sino que tiene el poder para resucitar él mismo. Ese poder sobre la vida, ese poder sobre la muerte, ese poder de la vida y de dar vida a otros. Porque pudo dar vida a otros, pudo darse vida a sí mismo. Y eso mismo que sucedió va a suceder con aquellos que creen, aquellos que tienen esa esperanza, porque está mostrando esa claridad, está mostrando esa dispersión de la luz, cómo esa luz va haciendo huir las tinieblas y hace huir a la muerte para una resurrección, para una vida eterna. Este es el Cristo que nos está presentando el evangelista Juan en esa inspiración divina, esa inspiración del Espíritu Santo que nos lleva a entender, a comprender a Jesucristo, a buscarlo, a creer en Él, a tener esa fe y esa esperanza de que eso sucedido en ese sepulcro no queda como una anécdota, no queda como un cuento, sino como una evidencia de la fidelidad de Jesucristo, de su poder y de que el cumplimiento de sus promesas para los que creen en Él. Y el discípulo creyó, vio y creyó. Creyó en esas pequeñas evidencias que se iban mostrando y que cada vez eran más grandes. Cada vez había más evidencias de esa resurrección de Jesucristo. Pero vio y creyó. Y comienza ese entendimiento, esa revolución en la mente, ese nuevo orden de Dios, ese orden del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de aquel que sigue a Jesucristo y que tiene esa esperanza de la vida eterna. Y ahí comienza la evidencia de esa vida eterna, que es una realidad, no es una emoción, no es una mentira, no es un engaño, es una realidad, es una verdad. Esto es lo que nos muestra ese instante de la resurrección mostrada por estas tres personas en lo que vieron y en el impacto que en ellos tuvo y el impacto que tiene en nosotros, mostrándonos el orden, la claridad de las cosas, la verdad que nos saca de la mentira, de la oscuridad, del engaño y nos introduce a ese reino de vida, a ese reino de luz, de la verdad. Que este testimonio de Jesucristo tenga ese impacto en tu vida. Dios te bendiga.